Muy buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos. Es un placer compartir con ustedes este nuevo espacio donde se realizará el webinar La innovación en familias empresarias. Este es nuestro webinar número 72 y el primero del año 2026. Soy Liliana Parada, directora ejecutiva de Familias Empresarias de Chile. FEC es una organización sin fines de lucro con más de 11 años de trayectoria. Y nuestro propósito es que más familias empresarias y empresas trasciendan en el tiempo, aportando valor al desarrollo sostenible y al crecimiento de nuestro país. Los objetivos de este webinar son los siguientes. Primero, inspirar a las familias empresarias a ver la innovación como una extensión natural de su legado. Motivar a las nuevas generaciones a participar activamente en la generación de valor del negocio familiar. Y por último, explorar cómo las empresas familiares pueden colaborar, invertir o aprender del mundo de la startup. El día de hoy nos acompaña como expositor Ángel Morales, director ejecutivo de UDD Ventures. Ángel, voy a contar un poco de él, tiene 44 años, estudió ingeniería comercial en la USACH y tiene un magíster en innovación en la Universidad Católica. Sus cargos actuales son director ejecutivo en UDD Venture, es presidente del directorio de la Fundación Mapocho, director en Forest School Chile, es mentor en Buena Onda Talks, es tutor del MBA de la Universidad del Desarrollo y docente del MBA de la Universidad Católica del Norte. Es fundador de Ensayo Humano Inversiones. Algunos temas destacados que ha realizado: Servicio País Rural en Puerto Natales, Fundación América Solidaria en Santiago y Techo en Coquimbo. Muy bienvenido, Ángel, y le solicitamos a todos los participantes de este espectacular webinar que durante la presentación mantengan sus micrófonos apagados y todas las preguntas que quieran hacerle a Ángel después puedan escribirlas en el chat y al finalizar su exposición vamos a exponer las preguntas y Ángel ahí nos va a dar la respuesta. Así que, Ángel, el micrófono es tuyo. Muy bienvenido. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias, Andrés, por el espacio, la invitación. Efectivamente, me toca dirigir UD Ventures, que es una filial de la Universidad del Desarrollo, una sociedad anónima que tiene 15 años de vida y se dedica a trabajar con startups principalmente. Y por otro lado, tenemos un brazo consultivo de servicios para empresas corporativas en temas de innovación también, como Banco de Chile, Salcobrán, Easy Intervial, Sura, entre otras. Entonces, básicamente tú de Ventures, y aquí los voy a comentar en esta lámina, tiene un modelo híbrido que por un lado es una incubadora aceleradora de startups hace 15 años, número uno en Chile en venta del portafolio que integra eh, emprendedores desde el 2010 y comparativamente con otras incubadoras de negocios, como decía, número uno en ventas de los emprendedores que forman parte de UDD Ventures. Y por otro lado, tenemos un ámbito de acción con empresas en temas de innovación corporativa, formación ejecutiva, acompañamiento en proyectos de innovación e innovación abierta, que algo de eso justamente es de lo que vamos a hablar respecto de cómo familias empresarias pueden también en sus empresas conectar con startups, que a eso comúnmente se le llama innovación abierta. Y bueno, UDD Ventures, además de lo que les comenté, tiene directorio propio, porque es una sociedad anónima, parte del directorio, probablemente alguno de ustedes la ubica, la conoce, Gina Oquetó, que es presidenta de SQM, y otras personas como Hernán Cheire, que fue VP de Corfo en Piñera 1. Y además contamos con una red de mentores de unas 60 70 personas, una red de inversionistas ángeles, también de unas 12 personas. Paso el aviso si alguno de ustedes u otro de sus cercanos le llega a interesar este ámbito de acción, el ser parte de una red de inversionistas ángeles, feliz de conversar luego. El contacto se los puede hacer llegar la misma Liliana. Han pasado 700 empresas, emprendedores por UD Ventures, y hoy les vengo a comentar justamente sobre innovación en empresas, en familias empresarias o empresas familiares y a su vez cómo ellas mismas, ustedes mismos, pueden conectar con el ecosistema, no solamente con startups, sino también con otros actores que son parte de este llamado ecosistema de emprendimiento e innovación.
Bien, obviamente ustedes sabrán, como buenos empresarios, que hay distintos factores que influyen en el fracaso o la caída o el declive de una empresa familiar, pero hay estudios que indican que hay un elemento, uno de esos elementos que también es valioso de mirar, que es justamente la falta de innovación en empresas que tienen en familiares que tienen mucho tiempo, mucha data, y se desconectan de los cambios o patrones de consumo del mercado, que es justamente lo que la innovación permite hacer. Básicamente lo que les voy a comentar hoy día es que la innovación y sus mecanismos y sus procesos y sus métodos, lo que permite o lo que debiese permitir es que una empresa aprenda suficientemente rápido del mercado como para seguir siendo competitiva. Es decir, la empresa que más rápido aprende del mercado es la que triunfa, finalmente. ¿Y cuál es la manera de aprender del mercado? Es ejecutando experimentos sucesivos. La manera eficiente hoy de ejecutar experimentos sucesivos para una empresa, sea familiar o corporativa, es mediante ejecución de pilotos, prototipos propios o en alianza con externos, por ejemplo, con startups. De eso les voy a comentar hoy día. Obviamente pueden anotar las preguntas, si quieren también, yo no tengo ningún problema, me paran, levantan la mano y opinan. Así que, como gusten, pueden ir haciendo las consultas o hacia el final vamos a tener un bloque de preguntas. Mitos sobre innovación en empresas. Por ejemplo, la innovación es solo para grandes corporaciones. He escuchado yo mismo de familias empresarias o empresarios que hacen su negocio con familia por años, que, claro, tienen un tamaño mediano tal vez o pequeño, y ven la innovación como algo lejano, como una suite lejana que la hace Copec, la hace Falabella, la hace Arauco, y yo estoy sumamente distante como empresa de ese tamaño de empresa. Bueno, las empresas familiares tienen ventajas únicas. Agilidad suelen ser más pequeñas en la construcción, hay agilidad de decisiones rápidas, eh, por lo tanto pueden y deben innovar. Por contrapartida, lo que puede haber ahí es lo clásico que ustedes mismos han escuchado, yo también he escuchado. Esa clásica frase, amigo, joven, me han dicho, joven, siempre lo hemos hecho así. ¿Por qué debería hacerlo distinto? Obviamente, yo a ese empresario de 50 60 años, obviamente no tengo ahí argumento para rebatirle porque efectivamente lo ha hecho, ha construido empresas con sus manos por 40 años. La invitación es, los tiempos están cambiando a una velocidad vertiginosa. La manera en que hay que aproximarse no es cambiar la manera de hacer negocios, sino cómo potenciamos la manera de hacer negocios a través de tecnología y a través de mecanismos nuevos, como por ejemplo la innovación abierta. No es que la fórmula de ese empresario deje de estar vigente, sino es cómo se potencia con tecnología, cómo se potencia con innovación y cómo se potencia vinculándose con externos, por ejemplo, startups. Segundo mito, innovar es muy caro y riesgoso. Suele pasar, sobre todo en el mundo corporativo, en el mundo de las empresas familiares también, lo he escuchado, que se percibe que es muy caro hacerlo. Y se entiende o se suele entender la innovación como un gasto, más que como una inversión. Y justamente mi invitación es a que lo tomen al revés. Los estudios, la evidencia muestra que hay que entender la innovación como una inversión que se ve en años sucesivos, no como un gasto. Mito 3: tenemos que hacerlo todo internamente, porque nosotros sabemos del negocio, es lo que comúnmente he escuchado de amigos empresarios o dueños de empresas familiares. Obviamente que sí, sin lugar a dudas, pero también hay otras formas de potenciar, como ya lo decía hace un rato, que es, se potencia el negocio también familiar vinculándonos con externos. Por ejemplo, startups, emprendedores, investigadores incluso, u otro tipo de entidades que pueden aportarme a aprender del mercado de una manera más rápida, de una manera más ágil. ¿Por qué innovar ahora? Hoy, sí, digamos 2026. Eh, Muchos de ustedes ya sabrán, y ahí me contarán después. Me gustaría saber, por ejemplo, cuántos de ustedes
está usando algún asistente o agente de inteligencia artificial. En lo personal, estoy usando un agente que se llama Claude o Claude de una empresa que se llama Anthropic. ¿Por qué elegí ese y no ChatGPT u otro? Me lo recomendó una amiga abogada. El mundo de los abogados, ese agente es número uno en general. ¿Por qué? Porque ese agente, Claude de la empresa Anthropic, fue entrenado con sociólogos, historiadores, antropólogos, abogados, etcétera. Es decir, tiene una narrativa mucho más fina, mucho más humana, para que quienes no lo han usado, los invito a probarlo. Bueno, entonces tenemos la aceleración digital, que obviamente nos empuja a innovar ahora de manera mucho más fácil y rápida y barata que antes. Nuevos competidores, justamente las startups, están entrando y están compitiendo con, en algunos negocios en particular, con empresas grandes. Por nombrar una que alguna vez fue una startup, Mercado Libre. Mercado Libre haciendo la competencia directa a Falabella, Padí, Ripley, etcétera. Eh, expectativas generacionales. Nuevas generaciones demandan propósito. Los hijos, probablemente, sus hijos, están demandando también otros focos. Sostenibilidad, propósito, impacto, porque ya se habla mucho del impacto de las empresas. Y no solamente el rédito financiero. Oportunidades globales. Las tecnologías también permiten hoy día competir, es decir, salir del reducto o del entorno próximo, geográfico próximo, y competir fuera de Chile. Y eso también a los jóvenes les interesa mucho. El costo de no innovar, pérdida de relevancia de mercado y por sobre todo la desconexión con esos cambios de patrones de consumo, de comportamientos de consumo. Y obviamente, detrás de esto está la, la pérdida de aprendizaje o el poco aprendizaje o la baja velocidad de aprendizaje que yo como empresa corro el riesgo de experimentar si no estoy innovando. Porque como ya les comenté al principio, básicamente innovar de qué trata? De aprendizaje en velocidad del mercado. Yo innovo, y lo vamos a ver en una lámina más adelante, una empresa innova no solamente desde el producto, innova desde la manera en que distribuye el producto o el servicio, innova o puede innovar desde la manera en que cobra por ese servicio o producto, puede innovar en la manera de relacionarse con sus clientes, proveedores, puede innovar en distintos otros ámbitos, no solamente en producto, que ya lo vamos a ver. Entonces, el costo de no innovar se traduce a su vez en esta pérdida de relevancia, caída de márgenes por unidad de negocio, dejan de ser negocios atractivos, dificultad para atraer talento joven a mi empresa y desconexión con las nuevas generaciones y el ecosistema que me puede permitir aprender más rápido. Pero si no estoy conectado con ellos, me pierdo la oportunidad de aprender más rápido. Bueno, ¿qué es la innovación? Innovación, ideas nuevas, aproximaciones nuevas que se puedan transformar o se transforman en proyectos nuevos que generan valor real para mis clientes, para mi empresa o para la sociedad. Detrás de esto, nuevamente, la capa detrás o el telón que hay detrás al correrlo está, una vez más, el aprendizaje en velocidad. Una empresa, familiar o no, debiese ejecutar innovación porque es el mecanismo, es el camino para poder aprender más rápido que la competencia en ese mercado y generar más valor para tu cliente. Y para innovar hay distintas formas y mecanismos que ya los vamos a ver un poco más adelante. No se trata de tecnología por tecnología, la innovación, sino de resolver problemas reales generando valor en el tiempo para mis clientes. Los tipos de innovación. Hay muchas definiciones más. Aquí solamente quise traer las principales. Tenemos innovación de producto, que es lo que comúnmente uno ve. El nuevo teléfono, el nuevo equipo de audio, la nueva pieza para producir, eh, embotellar líquidos, etcétera. Innovación de producto, agregar e-commerce, por ejemplo, a tienda física, crear líneas de productos sostenibles, simplificar empaques u otros. Tiene que ver, obviamente, con cómo ese producto original va mutando en el tiempo o voy creando y lanzando al mercado nuevos productos. Obviamente, el campeón en esto, uno de los campeones en esto era, obviamente, Steve Jobs con Apple. Eh,
quien su foco estaba justamente en la innovación de productos, no por lo cual no tenía foco en los otros tipos de innovación, pero era él uno de los, o fue uno de los íconos de innovación en productos. Innovación en proceso, mejoras en cómo produces, entregas y gestionas tu negocio. Y ahí puedes innovar automatizando inventario, optimizando la logística, digitalizando compras u otros procesos productivos internos tuyos. Y obviamente también está innovación en modelo de negocios o cómo cobras. Eh, Suscripción versus venta única, marketplace, franquicias u otros. Ok, este es nuevamente una propuesta de las muchas que puede haber para enfrentar, hacerme cargo y ejecutar innovación en mi empresa familiar, por ejemplo. De esto hay mucha literatura, algunos libros les voy a mostrar al final de esta presentación. En general, así es como ejecuta la innovación en empresas corporativas. Por ejemplo, les comento, Kaufman, la empresa distribuidora de Mercedes-Benz en Chile, tiene una unidad que se llama Will Mobility Ventures, eh, Will, y básicamente ellos tenían un programa, ya no lo tienen, pero lo tuvieron por mucho tiempo, un programa que en inglés se conoce como Discovery, que es una Customer Discovery, que es una etapa para descubrir qué cliente representa una oportunidad de negocios para Kaufman en Chile, por ejemplo. Entonces, hacían entrevistas, encuestas, etcétera, llegaban a un perfil de cliente, luego desarrollaban un producto mínimo viable, que básicamente es un producto en su mínima expresión o un servicio en su mínima expresión, y validaban el valor que ese producto o servicio en baja resolución podía generarle a este cliente. Ya, eso cómo se ejecuta en general, tanto en una empresa grande como Kaufman, como una empresa, como en una empresa familiar pequeña. En general tenemos cuatro etapas. Una es diseñar, entonces diagnosticamos, analizamos nuestras capacidades y diseñamos la estrategia de innovación de nuestra empresa familiar en este caso. En segundo ámbito, exploramos, identificamos oportunidades, tendencias. Por ejemplo, puede ser que eh, ustedes tienen una empresa que fabrica alimentos y se dieron cuenta que había un cambio de tendencia en el mercado por el consumo de productos naturales. Eh, ya habrán visto ustedes uno de los productos que ya está en boga, que está siendo fuertemente consumido por jóvenes sobre todo, un producto que se llama kombucha, que de hecho es SU, que se acercó a Pilar Prieto, creo que se llama la fundadora, la dueña, eh, dado que la tendencia de consumo, y ustedes lo sabrán, de alcohol en jóvenes está bajando drásticamente en Chile y en el mundo. Entonces, descubrieron un patrón de consumo que estaba cambiando y tanto esa empresa como otras han desarrollado, explorado y desarrollado productos que van justamente en ese sentido, de cambio de patrones de consumo, en este caso un perfil de jóvenes que está consumiendo menos alcohol y está prefiriendo otro tipo de líquidos. Bueno, entonces, explorar, identificar oportunidades y tendencias para desarrollar prototipos de productos o servicios. Tercero, experimentar, ejecuto pilotos, pruebo, aprendo y cambio. Y ejecuto nuevamente hasta que logro encajar y escalo ese proyecto o ese prototipo o ese piloto y lo llevo a una fase siguiente. Y esto mismo se puede ejecutar a la hora de crear, por ejemplo, una unidad de innovación dentro de una empresa familiar, es la misma lógica que aquí lo vamos a ver. Entonces, la fase de diseñar, ya les comenté el qué hacer, un tip práctico, estas son recomendaciones mías para ustedes. Formen un equipo conformado por personas de distintas áreas de esta empresa familiar para reflexionar sobre cómo abordar la innovación si es que no lo están haciendo hoy día. Eventualmente hacer un levantamiento de diagnóstico para ver qué capacidades tienen hoy día dentro de la empresa familiar para poder innovar. Pero con una persona, muchas empresas parten con una persona que se hace cargo de ese tipo de proyectos y se pueden apoyar con algún externo que los ayude o en evaluaciones o en diseño de la estrategia de innovación, etcétera.
algo de este tipo podrían hacerlo relativamente rápido, en 3 meses o 6 meses, deberían poder tener un levantamiento de información, diagnóstico, análisis del estatus de la empresa hoy para hacerse cargo de incorporar la innovación como proceso, así como existe finanzas, recursos humanos, operaciones, ventas, innovación debiese ser una unidad aparte por un tiempo hasta que, y este es como el aprendizaje también y lo que muchos postulan, que finalmente las distintas áreas de una empresa debiesen contener innovación o hacer innovación, incluso finanzas. Entonces, se postula que las áreas de innovación o una gerencia de innovación debiese extinguirse en el tiempo y ser absorbida por cada una de las áreas de la empresa, para que toda la empresa en su conjunto tenga en su ADN la innovación y no dependa exclusivamente de un gerente de innovación o de un líder de innovación. Pero en el corto plazo necesitamos que alguien empuje el carro. Explorar, aquí una idea puede ser también conformar un comité de innovación una vez que ya tengo mi estrategia de innovación. Conformo un comité de innovación, puede ser con un par de gerentes o ejecutivos para evaluar tendencias, compartir ideas, establecer tal vez algunos objetivos y un plan para ejecutar. Por ejemplo, puede ser un concurso de ideas interno con colaboradores para resolver algún problema productivo específico. Y ahí también pueden ejecutar algo breve de 3 meses, 6 meses, e identificar 3 oportunidades de mejora de proceso o eventualmente incluso 3 ideas de nuevos productos o servicios. Y aquí paso el dato metodológico. En el mundo corporativo, quienes hayan trabajado en él, sabrán que se suele hablar de portafolios de proyectos de innovación. Y esos proyectos de innovación, esos portafolios de proyectos de innovación o de nuevos negocios, antes cuando no se hablaba de innovación, deben tener dos enfoques: de explotación, es decir, de pegarle al core business y sacarle la última gota al limón, o de exploración, es decir, de buscar nuevos fuentes de ingreso para mi compañía a partir de los activos que ya tengo. Un caso particular, la empresa Lipigas, que probablemente ustedes conocen y son clientes usuarios, la empresa Lipigas en Colombia abrió una filial para proveer de Internet a clientes. ¿Por qué hace eso Lipigas? Porque Lipigas en Colombia va a barrios rojos donde no hay conexión a Internet a entregar balones de gas. Tiene el teléfono, el mail, la dirección, el root, la tarjeta de crédito, o sea que tiene tarjeta, o el dato del teléfono de medio de pago con efectivo de esa persona, de ese poblador al que le vende gas, y se dieron cuenta que había una oportunidad de venta. Esa persona también requería internet. No estaban llegando empresas a entregar internet. ¿Por qué? Porque se robaron el cable o simplemente no habían empresas que quisieran poner fibra. Y Lipigas hace ese negocio y provee internet. Entonces, estos mensajes van en cómo una empresa que tiene ciertos activos y tiene un core business puede usar esos mismos activos instalados, ya pagados, para proveer de otro tipo de servicios y generar otro tipo de modelos de negocio con los mismos activos. Experimentar, básicamente tiene la lógica de este comité de innovación que se podría crear en esta empresa familiar con 2 personas, 1 o 2 personas incluso. Exploran un pool de ideas de exploración o de explotación y pueden, con los colaboradores de esa misma empresa o con ayuda externa, armarse un portafolio de pilotos en un bloque de tiempo de 6 meses o un año incluso, y ejecutar diversos pilotos, tanto para pegarle al negocio base como para explorar nuevas fuentes de ingresos o nuevos modelos de negocio. Por ejemplo, piloto de venta online con 50 productos antes de digitalizar todo el catálogo, para ver si nuestro producto, al venderlo online, tiene fuerza de atracción o no, o de venta. O un ejemplo dos, probar un agente de inteligencia artificial con clientes para ver si mis clientes le compran mi producto o servicio a ese agente. Aquí les doy otro caso. Hay una empresa digital que vende un CRM es una plataforma para hacer gestión de ventas, que se llama Salesforce. Probablemente alguno de ustedes la ha escuchado. Bueno, Salesforce le vendió a Falabella un proyecto digital para
agentizar. Y aquí probablemente alguno de ustedes ha escuchado ese concepto. Empresa agéntica. Una empresa agéntica es una empresa que tiene un organigrama con seres humanos como nosotros, pero además en ese mismo organigrama hay un Juan Pérez que es un agente digital, que es parte de mi organigrama. ¿Quién está haciendo esto además de Falabella? Está haciendo justamente está haciendo experimentos Kaufman, que yo conozco a un tipo que se llama Danny Stern, que es parte de los gerentes del área de innovación de Kaufman, de Mercedes, y tienen agentes que venden vehículos online. Es decir, no necesitan hoy, para ciertos productos en particular, un vendedor de carne y hueso. Porque, de nuevo, hubo un patrón, un cambio en el patrón de consumo chileno, de que antes tenías que ir a ver el auto. Eso ya cambió absolutamente, post pandemia cambió radicalmente. Ya la gente no necesita ir a ver el auto. De hecho, Portal Inmobiliario de Mercado Libre vende departamentos de manera online. No van a, ya no, cierto segmento de personas no necesita ir a ver. De hecho, es más, terrenos en el sur de Chile se venden así, a mano abierta, sin ni siquiera la inspección de quién lo adquirió. Todo online. Esos patrones de consumo cambiaron bastante radicalmente como una empresa vende hoy día productos activos que son de alto patrimonio, de alto costo, digamos. Bueno, Kaufman está incorporando agentes vendedores digitales a su fuerza de venta. Y finalmente escalar, bueno, si ese piloto funciona, luego la etapa viene en cómo yo ejecuto y hago un rollout, hago un escalamiento, un lanzamiento de este producto en la compañía, en la empresa familiar, y luego obviamente yo puedo decir, bueno, a partir de estos experimentos, podríamos establecer una unidad de innovación dentro de mi empresa familiar, pequeña, acotada, pero siempre con el foco en que esa unidad de innovación o esa persona a cargo de innovación en esta empresa familiar esté alineada con el directorio, con el dueño, con el gerente general, con la estrategia de esa empresa familiar para que exista un presupuesto, aunque sea acotado, para poder ejecutar. ¿Cómo empezar? Preocupaciones que yo he escuchado de empresas familiares. No quiero afectar el negocio actual, el core business. Está perfecto, obviamente. Si eso es lo que nos da caja y nos permite pagar los sueldos, etcétera. Estrategia recomendada, por ejemplo, estas son solamente recomendaciones genéricas. Para cada uno, un traje, hay que hacer un traje distinto, sobre todo en empresas familiares, pero recomendación genérica. 20% del tiempo bueno, acá le pongo dos o tres personas claves, pero una, por lo menos, que se dedique a temas de innovación para probar cuál es el retorno de esa persona invirtiendo tiempo en hacerse cargo de empujar el carro dentro de una empresa familiar. Un presupuesto pequeño, puede ser al año 10 millones de pesos. ¿Para qué? Para gastar en algunas acciones eh, principalmente formativas al inicio, diseñar una estrategia, luego definir, correr un experimento que puede ser, por ejemplo, un concurso de ideas o una conexión directa con startups para explorar al- casos genéricos de problemas productivos que podrían ser resueltos con tecnología de un externo, de una startup, de un emprendimiento. Eh, Empezar con procesos internos, no con clientes directamente, obviamente. Probar una idea a la vez y, bueno, validar cómo anda, cómo funciona ese proceso con la cultura de la empresa. Preocupación, esa es la preocupación número uno, ¿cierto? Errores más comunes en innovación. Innovar por moda, por marketing, no por estrategia. Esperar retorno inmediato. Esto es el camino errado. La innovación es una inversión, no es un gasto a 3 meses. Tercero, no involucrar a la familia desde el inicio. Hay que involucrar justamente a los dueños y a los tomadores de decisión. Y hay que estar alineado con ellos. Tampoco, o como error, el casarse con el primer proyecto, por esta afán, esta dopamina que nos genera lo nuevo y vamos con lo primero y nos amarramos. No, no, debe entender que la innovación tiene que operar bajo la lógica de portafolio de proyectos. De hecho, bueno, voy a hablar un poquito más adelante de Venture Capital. Uno de 10 proyectos de startup la apuntan, los otros 9 quiebran al tercer año de operación.
hacerlo todo internamente. Como ya lo dije, hay mucho de aprendizaje que de aceleración de aprendizaje que pueden hacer con startups. ¿Por qué colaborar con startups? Las startups tienen velocidad de tecnología. La empresa familiar tiene capital, cliente y experiencia. Ahí se produce una simbiosis sumamente positiva. Se acelera el aprendizaje, se reduce el riesgo tecnológico. No necesitas como empresa familiar tener un laboratorio dentro de la empresa familiar. Lo puedes externalizar trayendo talento a tu empresa para probar con eh, procesos productivos internos. Y esto puede funcionar por una agrícola, por una inmobiliaria, por una empresa de salud familiar, eh, por una empresa de retail familiar. Es multiindustria. Y traes además cultura innovadora a la compañía, eh, combinada obviamente con estos startups. Modelos para colaborar con un startups. En general se habla de tres. Venture Client, que básicamente es, por ejemplo, hago una convocatoria para startups que puede ser pública o cerrada, abierta o cerrada, en el sentido de aparición en medios o en redes sociales, o no, y se hace un scouting, una búsqueda sin mayor difusión. Y, por ejemplo, te pueden llegar, no sé, 50 startups prefiltradas que postularon a través de un formulario, se filtran, se evalúan y llegas a 10. De esas 10, en general, uno lo que hace es evaluarlas en entrevistas personales o lo que comúnmente se conoce como un demo day, y tú puedes elegir, por ejemplo, tres o una, y con esa startup o esas tres startups que proponen resolver tu problema productivo con su tecnología, le das un tiempo de 3 meses, por ejemplo, a 6 meses, para que prueben su tecnología en tu negocio para resolver ese desafío. A eso y la empresa paga probablemente una parte de esa solución, paga por ver. Si hay errores y si no funciona, está perfecto. Para eso es la experimentación. Pero si funciona, ese startup, ese emprendedor se puede transformar en un proveedor de tu empresa familiar, entregándote tecnología para resolver o optimizar algún proceso productivo en logística, finanzas, recursos humanos, venta, etcétera. Venture Building es yo, como empresa familiar, me vinculo con un emprendedor para en conjunto crear una empresa nueva, lo que comúnmente los gringos llaman un spin-off, donde tomamos propiedad ambas partes, nosotros como empresa familiar y este emprendedor como founder, digamos, o cofundador de este proyecto, del cual ambos somos propietarios y las partes y las proporciones de equity van a depender de qué pone cada uno. Y la tercera es estrategia, no, perdón, alianza estratégica, que puede ser o licenciamiento de la tecnología, distribuir productos de esa startup en mis canales de distribución, o invertir en ella para tener acceso a la tecnología, pero sin tomar control, eh, u otro modelo en esa línea. Esta parte, bueno, aquí le cuento un poco más de detalle, pero me la salto porque ya se las comenté, me quiero ir al final porque me quedan 10 minutos. Eh, ¿Cómo identificar startups relevantes? Claro, que aquí me van a decir ustedes, bueno, pero interesante, pero ¿cómo lo hago? Bueno, eh, lo clave es, primero yo, yéndome hacia atrás, les recomiendo, si esto realmente les interesa, les recomiendo pasos. Uno, hacer un diagnóstico o levantamiento de análisis para entender en qué estado está la empresa hoy día a nivel de capacidades para innovar. Recursos, gente, focos estratégicos, etcétera. Segundo, idealmente formarse, o al menos si van a tener un líder que hace otros trabajos y además le van a encargar este tema de innovación, que esa persona pueda dedicarle tiempo de calidad, tenga el incentivo adecuado y ojalá se pueda formar en temas de innovación corporativa. Tercero, el diseño de la estrategia de innovación y los focos y los objetivos, tanto para resolver problemas de procesos, negocio core business o explotación o exploración, nuevos negocios como lo hizo Lipigas. Bueno, y cuarto y quinto, tener idealmente a tiempo después, en el futuro, una suite o al menos un par de personas, presupuesto,
y objetivos, obviamente, alineados a la estrategia de la empresa familiar. Entonces, como una vez que ya tienen eso y ya pueden ejecutar en ese minuto procesos de este tipo de innovación abierta para conectar con startups, la manera de identificar estas startups relevantes es sabiendo identificar un problema específico o un desafío específico. Por ejemplo, no busques a startup de inteligencia artificial, busca soluciones para reducir tiempo de picking en bodega, por ejemplo. Y para eso viene una startup que tiene tecnología y puede resolver esa problemática. Segundo, usar plataformas especializadas o redes especializadas, vincularte con aceleradoras de negocios, incubadoras, inversionistas ángeles, fondos de VC, otras empresas familiares que ya hayan hecho innovación, etcétera. Eh, Pedir referencias, obviamente, para entender quiénes son esos emprendedores, qué clientes han tenido, qué proveedores han tenido, qué éxito han tenido, quiénes son los fundadores, y de esa manera validar que el emprendedor que tengo al frente realmente genera valor. En general, y para mí en lo personal, eh, tiene mucho, mucho peso el equipo fundador. En segundo lugar, yo diría el, el tamaño de la oportunidad es muy relevante en esa startup, el tamaño de la oportunidad de negocio que están buscando capturar, y luego la tecnología o el producto. Pero si es decir, el equipo puede ser muy bueno, muy, muy bueno. Y el producto puede ser no tan bueno y el mercado tal vez chico, pero eso se puede revertir con ayuda versus un equipo malo, pero con una oportunidad que parece grande y con una tecnología que parece imponente, eso no suele terminar no muy bien. Por lo tanto, sumamente relevante cuando yo me enfrento a emprendedores, a startups o partners de ese tipo, saber bien quiénes son. Porque finalmente un emprendedor en etapa temprana, una startup, lo que vende cuando está en el primer año de operación y está probando su tecnología, lo que vende es confianza. Porque la tecnología no sabemos, la estamos viendo, recién la estamos probando. Entonces es importante conocerse y mirarse a los ojos. Entonces, una vez que yo evalúo startups, porque ya tuve un objetivo, un desafío, hice un proceso de selección, evalúo a ese emprendedor, con este emprendedor quiero ejecutar un piloto en mi empresa familiar. Perfecto. Eso comúnmente se le llama una prueba de concepto, proof of concept. Y para eso para ese piloto o prueba de concepto de 2 meses, 3 meses, 6 meses, tengo que definir el alcance, las métricas, el tiempo, la inversión que va a costar hacer ese piloto para yo desembolsar y el go o no go, la decisión. Se ejecuta el piloto, evaluamos los objetivos y los resultados y ahí entendemos si podemos tomar a este emprendedor como un partner, como un proveedor o algo más. Una prueba de concepto si funciona, tiene tres opciones de salida. Un contrato comercial. Esta startup, este emprendedor se podría transformar en proveedor de mi empresa familiar. Segundo, opción B, podríamos invertir en él, incluso, más un contrato preferente de servicios. O finalmente lo que comúnmente muchos de ustedes conocen como M&A, la adquisición completa. Bueno, riesgos y cómo mitigarlos. Obviamente el riesgo startup, que una startup quiebra, yo les dije que 9 de 10 quiebran. Eh, el choque cultural que la startup con tu empresa familiar no conecten y por eso es importante mirarse al ojo. No se integran los sistemas tecnológicos de una empresa familiar con los sistemas tecnológicos de esta startup, eso hay que chequearlos previamente. Y obviamente un tema de expectativas no alineadas en los objetivos que tiene la empresa familiar con los objetivos de una startup. Estamos a 5 minutos, Ángeles. Sí, sí, no quedan tres láminas. Y bueno, lo del roadmap básicamente también es como recomendación hacia ustedes de cómo empezar a incorporar innovación dentro de sus empresas familiares, que esta presentación ya se la mandé a Liliana, así que la pueden tener ahí. Y me quedan un par de láminas que aquí es para mostrarles una lámina de un amigo, Eduardo Gomián, de BTG Pactual. Esta es la ruta o la curva de levantamiento de capital en el mundo startup. Nosotros, UD Ventures, está en una etapa pre-semilla, pre-seed, early stage,
junto con Capital Semilla de Corfo, Startup Chile u otros. Y luego, en la medida en que esas startups van creciendo, hay otros fondos de inversión Venture Capital en Chile que hacen inversión en este tipo de compañías. Por ejemplo, comento acá el caso de Kayak Ventures, eh, que es un fondo que proviene de una empresa familiar eh, y hoy día es uno de los fondos VC más grandes de Chile. Creo que manejan en torno a 80 millones de dólares para invertir. Y como dato anecdótico, para que si no lo sabían, para que lo sepan, el Venture Capital cuenta la leyenda que nace en el 1800, cuando los barcos balleneros se apostaban en los puertos, entiendo que en Inglaterra, y finalmente venía comillas, un inversionista y ponía plata en varios barcos. Esos barcos se iban a alta mar por meses y pagaban por años, perdón, 3 años en el mar, volvían y el barco que traía más ballenas cazadas se llevaba el bote. Por eso, esa lógica de 1 a 10, perdón, de 9 de 10 muere, es porque en general se comporta Power Law en la distribución estadística de cómo se comporta la inversión Venture Capital en el mundo, y eso provenía de la lógica también que pasaba con los barcos balleneros en el 1800. 7 libros, muchos de ellos en inglés, pero que creo que les pueden servir. También, como les dije, les voy a dejar el PDF para que lo tengan y ahí pueden revisar varios libros como estos u otros que les pueden interesar para profundizar justamente en esta temática de innovación e inversión en el mundo startup. Mira, me Muy- sobraron 2 minutos. Un minuto. Muchas gracias, Ángel. Bueno, los invito a todos a escribir sus preguntas en el chat. Yo ya tenía algunas ahí que me las entregaban por WhatsApp, así que aproveché de colocarlas en el chat. Ángel, ¿cuánto pueden Sí, aportar? Porque decía que las empresas familiares como que les cuesta innovar y sobre todo de las que tienen muchos años, siempre lo he hecho así, me ha ido bien. ¿Cuánto crees tú que pueden aportar los directores externos o consejeros externos a la empresa familiar a impulsar la innovación en mm, las empresas familiares? yo diría que, o sea, es crítico. Yo diría que uno de los factores de incidencia más fuerte en una empresa familiar son los directores, o más bien, tienen que ser los directores. Si una empresa familiar bien conformada tiene un directorio, yo esperaría, siendo un actor yo del ecosistema, y así lo he visto en algunas empresas, que como dicen los gringos, el nudge, el empujón inicial, más, más que provenga desde la misma familia dueña, controladora, ese nudge viniese de los directores que forman parte de ese directorio, porque a mi entender, en el siglo XXI, 2026, un directorio, además de ser un control, de hacer controlling y reporting, tiene que ser el vaso comunicante de la empresa con el mercado. El barómetro de cambio del ecosistema, del entorno. Por lo tanto, debiesen ser justamente ellos los que traigan a la mesa ese tipo de cambios en el mercado, cambios de tendencia. Hay algo que se llama foresight, que en Estados Unidos se hace mucho y en Europa igual. Foresight es prospectiva, es diseño de escenario futuro para empresas pequeñas, grandes, medianas. Y en general, quienes acuden o son llamados a participar, aparte de los ejecutivos de esa empresa, son justamente los directorios. Entonces, yo justamente te diría, Liliana, que creo que un rol fundamental de los directores es traer aire nuevo a esa Ujú. empresa. Esto debería ser parte como del perfil, si una empresa familiar está buscando un director o consejero externo, dentro del perfil debería ser alguien que impulse la innovación dentro de la empresa, en alguna Yo te manera, diría que sí. digamos, ¿no es cierto? Sí, Mm. yo diría que al menos una persona de ese directorio debiese estar bien conectada con el circuito de nuevos negocios, tecnología, startups, I más D, etcétera. Tengo otra pregunta. Tú hablas de Sí, desafío.
¿Y cuál es la característica que debe tener, comillas, un desafío? Porque a veces son problemas, pero que no son desafíos. ¿Cuál es la característica de un desafío para que la innovación pueda aportar a la empresa y no Buena confundir ese pregunta. desafío con un problema? Buena pregunta. En general, en el mundo de la innovación se habla, bueno, hay varias categorías como les Ah, comenté. Yo aporté algunas, pero hay más. Pero se suele hablar de dos ámbitos: innovación disruptiva e innovación incremental. La innovación incremental es mejorar o reducir los costos en un 1%. La innovación disruptiva es yo fabrico vinos y me cuesta una botella 100 pesos. Lo disruptivo sería cómo paso de un costo de 100 pesos por botella a 10 pesos por botella, aplicando tecnología en general. ujú, Ese desafío, para efectos de explotación, en la lógica de explotación y explotación, mejora de procesos, debiésemos ponernos metas ambiciosas de cómo no incrementalmente, sino que disruptivamente podemos mejorar costos y hacernos más competitivos, más productivos. Por el lado de exploración, un camino de ello es como lo hizo, y ahí hay bastante documentación en Internet sobre el caso de Lipigas, así como otros, de cómo ujú. también se exploró un negocio que no tenía nada que ver con el base, que es gas licuado, y logran meterse en el mundo de los servicios de Internet. El caso de Copec es tremendamente atractivo para estudiar. No sé si lo saben, pero están comprando cadenas de pizza, cadenas de hamburguesa, distribución, le están compitiendo Mercado Libre, etcétera. Perfecto. Eh, ¿Cómo las empresas familiares pueden tener acceso a las startups? ¿Cómo no se pueden relacionar con este ecosistema y poder presentar sus desafíos y que las startups puedan postular? Empezando empresas Sí, familiares que no sean grandes, digamos, y que obvio, no... sí. Mira, bueno, hay varios mecanismos. Obviamente, uno puede hacer iniciativas que salgan 0 pesos. Si después uno ya está más grande y tiene algo de presupuesto para invertir en apoyarse con alguien, también recomendable, pero uno puede partir, o recomiendo partir, liviano, que es definiendo una persona de esa empresa familiar que haga tres cosas. Una, que se suscriba al DF+. No me llega ningún bono por esto, así que paso para la publicidad. DF+, de que sale los domingos. El Mercurio tiene un cuerpo de innovación los días jueves, y la tercera tiene un publi reportaje los domingos. Pulso. Ahí tienes mucha información de startups que están saliendo. Hasta yo mismo me he sorprendido porque aparecen startups que ni yo conocía. Mm. Son tres medios de consumo. Segundo, ir a eventos que son gratuitos de innovación, de startups, que casi todos los meses, yo te diría durante el año, exceptuando tal vez febrero, existen, y te puede permitir conocer cara a cara a emprendedores para quedar en contacto y el día de mañana poder telefonearlos y llamarlos e invitarlos. Tercero, efectivamente, ya sería ya tal vez hay un mecanismo de cobro de apoyarse con instituciones consultoras, incubadoras, aceleradoras que te pueden apoyar en un proceso formal, más estandarizado, más robusto, ya cuando ya corresponde hacerlo, de que te acompañen en selección de startups, filtro, formación, evaluación, acompañamiento en la etapa de piloto, etcétera. Pero por lo pronto yo diría las dos primeras, que son gratis casi, es lo que primero recomendaría para poder conectarse con qué está pasando en el ecosistema y quiénes son los players. Y yo conectarme con eso, con ellos. Y en esa misma lógica de la pregunta de cómo conectarme con la startup, ¿cómo puedo conocer a otras empresas familiares que hayan implementado innovación a través de la startup? ¿Dónde está ese ecosistema que uno pueda acceder? Mira, justamente yo le comentaba a Liliana, yo exploré algo con la EF, no vi mucho, la EF, la Asociación de Empresas Familiares, no vi mucho ahí de esto. Por eso me acerqué a Liliana, porque yo efectivamente creo que no hay mucho de esto. Es decir, de que formalmente, y casos yo no conozco, deben existir, pero muy under, de casos de empresas familiares que por su cuenta propia
se hayan lanzado a interactuar con el mundo de la innovación dentro de sus empresas familiares, pequeñas empresas familiares, y que hayan hecho algún proceso de innovación abierta conectándose con startups. Deben haber, pero deben ser muy under, que no se sabe, no son públicas, eh, pero empresas familiares pequeñas con casos documentables o documentados a los que uno pudiese acudir, no hay, y creo que justamente acá Familia Empresaria tiene una oportunidad de empezar a hacerlo y documentarlo, para que otras empresas u otras familias empresarias del grupo el día de mañana lo puedan tomar como eh, un pie de inicio para hacer innovación dentro de la empresa. Pero formalmente, en resumen, no lo he visto. Creo que no hay una sistematización de cómo una empresa familiar adopta innovación. Perfecto. Y en esa lógica, ¿tú has tenido, ahí Lorena, has tenido alguna experiencia o conoces algún caso de una empresa familiar que haya trabajado con una startup? Mira, muy de manera informal, empresas muy pequeñas que han hecho alguna tarea muy puntual, muy específica, no desde la lógica de la convocatoria de innovación para seleccionar startups, sino muy caso a caso. ¿Por qué? Porque nosotros en el portafolio de UDD Ventures tenemos muchas startups que son B2B y su tecnología se vende a pymes, sus clientes son pymes. Por ejemplo, te cuento un caso. Tengo una startup, un emprendimiento, que se llama Vistazo. ¿Qué es Vistazo? Es una plataforma que te permite tener a ti como gerente de finanzas o gerente general de una de estas empresas familiares un dashboard, un tablero con ventas mensuales, con proyección de caja y con una serie de variables financieras porque se integra a servicio de impuesto interno, se puede integrar a tu banco y tú pagas una UF mensual. Bueno, el cliente de ese emprendedor son pymes. Entonces, de ese caso he conocido otros que esa pyme le pide una asesoría a esa startup para automatizar algo y luego esa pyme termina comprando, pyme familiar, que suele ser familiar, eh, termina siendo cliente de esa startup y le compra el servicio. Pero es como ver la lógica de la consultoría uno a uno, más Ujú, que de un proceso de innovación abierta como el que yo te cuento, que es a mayor escala, que es como comúnmente uno lo ve en el caso de Falabella, Copec u otras empresas que hacen convocatorias grandes. Nosotros mismos le ejecutamos un proceso de innovación abierta hace años a Cobran, por ejemplo. Pero claro, es otra escala, claro, es una corporación. Lorena tiene levanta la mano. sí. Nos quedan preguntas en el chat en todo caso. Sí, es que más que Ángel, para Ángel era para Liliana o para el grupo en general, porque tal vez sería una forma ¿cómo se llama? De ser distinto a todas las otras que vimos el otro día, que con empresas familiares del John Martínez en el S o qué sé yo, de diferenciarnos. El tener presente esto en FED, ¿cachai? Ujú. Bueno, por eso está Ángel. Sí, No, es que lo encontré genial Quería ver porque el, ¿no es yo que cierto? tengo una empresa familiar, no se me hubiese ocurrido en la vida, y yo que siempre estoy metida y que me interesa esta cuestión de la innovación, eh, jamás se me hubiese ocurrido que mi empresa podía asociarse con una startup. Entonces lo encuentro así genial. es. Entonces, para allá vamos, Liliana, eso era, gracias. Esto me Eh, encantó el webinar o charla o lo que sea, la exposición. Súper. Bueno, voy a seguir leyendo. Dice, Sí, Ángel, tú planteas una secuencia de diseño primero y exploración después antes de experimentar y escalar. ¿Y cómo se puede diseñar un producto o un proceso sin explorar primero? bueno, efectivamente, esta es una aproximación desde mi trinchera que es bien práctica con óptica startup. Se, di- se, el diseño de la uno, el diseño tiene que ver con diseñar la estrategia. Si es que quedó la duda, sin una estrategia de innovación, eh, la exploración, la ejecución de ese experimento y el escalamiento va a tener un final no exitoso.
todo lo que hay en literatura y en evidencia es que tiene que haber una estrategia, un objetivo de ese proceso de innovación. Si no lo hay, digamos que es una fiesta cara. Eh, Ujú. Finalmente, por lo tanto, el diseño, punto uno, tiene que ver con el diseño de la estrategia. La exploración tiene la lógica de explorar escenarios, por ejemplo, como los exploró Lipigas, para eh, identificar la posibilidad de varios negocios, entre ellos la distribución de gas, de Internet en Colombia, y luego de la exploración, la experimentación, la prueba, bueno, probemos cómo nos va metiéndonos en negocios de distribución de Internet y luego de eso, de esos experimentos, se escala, se ejecuta y se construye una empresa que provea de Internet en Colombia. Entonces, estrategia, exploro escenarios, diseño escenarios, ejecuto pruebas, pilotos y escalo. Esa es la secuencia que lo muestra la literatura, no es mía. No, perfecto. Mira, nos quedan muy poquitos minutos y quiero hacer la pregunta, la última pregunta. Cerramos a las 7:30, pero después podemos, si nos regala unos minutos más ahí Sí, claro. en off, podemos seguir conversando contigo. ¿Cómo ves en los próximos 30 años del ecosistema? Oye, buena pregunta porque, mira, esta cuestión está, o sea, hay un fenómeno de la hipervelocidad que efectivamente decir algo más allá de 3 años, 5 años, es como un poco irrisorio, porque no, o sea, imagínate despertarse un día de los primeros días de enero y ver lo que pasó en Venezuela. Es como que de película. Entonces, y eso extrapolar al mundo tecnológico que yo estoy metido ahí, que todos los días van saliendo. Hay algo, por ejemplo, que se llama física cuántica. Hay una empresa chilena que se llama Secure Quantum, originada en la Universidad de Concepción. No sé si la han oído. Secure Quantum es una empresa que crea dispositivos físicos para arrojar números aleatorios de forma exacta, que es desarrollado en base a estudios de física cuántica por 15 años. Bueno, cuentan que viene una convergencia de la física, de la computación cuántica con la inteligencia artificial. Cuando eso termine de ocurrir, y es que los que están metidos en esto dicen que estamos próximos a que eso ocurra, o sea, si ya nos sorprendemos con los agentes de IA, etcétera, lo que viene va a ser una locura. Entonces, ahora, para hacerme cargo en parte de la pregunta, yo esperaría que los próximos 30 años, es decir, en torno al 2050, tengamos como ecosistema de innovación, emprendimiento, tecnología, nuevos negocios, una matriz, y por eso yo estoy metido en este rubro, porque me gusta mucho la aproximación que tiene un investigador chileno que si no lo han leído los invito a leer, que es César Hidalgo, que tiene un par de libros en torno a la complejidad de la matriz productiva de Chile. Bueno, yo eh, eh, abogo por ello, me parece que estamos en buen pie para, como lo hizo en su minuto Corea del Sur, complejizar la matriz productiva. Es decir, sí, sigamos explotando cobre, salmones, madera, etcétera, pero paralelo se puede desarrollar tecnología desde Chile y exportarla. Y de esa manera pegarle al PIB per cápita, pegarle al PIB global a nivel nacional, pegarle también, obviamente, a generar mejores condiciones de día y obviamente eso va de la mano de una reforma profunda a la educación. O sea, lo que hizo Corea del Sur, Singapur, Australia, etcétera, todos estos países que uno mira, es que hubo una transformación radical en el sistema de educación. Países basados en el conocimiento, básicamente. Entonces, yo diría que va de la mano el desarrollo de ese ecosistema que es muy sofisticado, con educación en todos sus niveles, digamos, yo creo que ahí está puesto. Y claro, como ya que lo mencionó, creo que Pablo al inicio de lo que va a hacer lo que va a pasar desde el 11 de marzo. Bueno, el mismo CAST tiene un colegio en Buin. Y hay un modelo
que de hecho estaba como, ranqueó 60 en el ranking PAES este año. Entonces es un modelo que está mediante probado, yo me imagino que le va a dar fuerte a eso, espero. eh, Me refiero a la educación, porque o sea, es la base de todo En lo la que base de hemos todo. conversado hoy día. Bueno, muchas gracias Ángel. Y como les comentaba, después de hacer el cierre podemos seguir conversando un ratito más. Así que, bueno, queremos agradecerte sinceramente toda tu valiosa participación y este tema que es tan interesante y todos estos desafíos, porque el mundo efectivamente va a cambiar, ya no tenemos vuelta atrás, ¿no es cierto? Así que, bueno, confiamos que la información compartida contigo en todos los asistentes haya sido de gran valor. Así que para despedirnos queremos comentarles que en el mes de marzo, ya el próximo mes de marzo, los vamos a invitar a todos los socios de FEC porque vamos a hacer una jornada donde vamos a presentar nuestra oferta de valor del año 2026 para que se inscriban desde ya en todas las actividades que vamos a realizar. Y también los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, nuestro sitio web, fecchile.cl, y van a encontrar el calendario completo de nuestras actividades. Y cualquier consulta, siempre escríbanos a contacto@fecchile.cl. Así que muchas gracias por acompañarlo y que tengan una excelente tarde.